En la recepción, nadie entendía al millonario ruso, hasta que la limpiadora le ofreció té en perfecto ruso. Todos quedaron perplejos, sin imaginar que ella sería quien rompería el silencio. Un suspiro profundo escapó de los labios de Sofía mientras observaba el reflejo de sus manos enrojecidas en el mármol pulido del mostrador. Eran las 5 de la mañana y el Gran Hotel Miramar de Barcelona ya comenzaba a despertar con los primeros rayos del sol filtrándose por los ventanales. El silencio de la madrugada solo era interrumpido por el suave zumbido de la aspiradora que su compañera Lucía pasaba por las alfombras del vestíbulo. Sofía acomodó el cuello de su uniforme azul celeste y continuó puliendo la superficie con movimientos circulares. A sus 26 años, jamás había imaginado que sus años de estudio terminarían así, con un trapo y guantes amarillos, limpiando los restos invisibles que dejaban personas que nunca notaban su existencia. Pero la vida da giros inesperados, como aquel que la llevó a enamorarse perdidamente de la literatura rusa durante sus años universitarios. Dostoyevski me trajo aquí, pensaba con una sonrisa irónica mientras recordaba cómo había abandonado su prometedora carrera en filología para sumergirse en el estudio del idioma ruso. Fascinada por poder leer a los grandes maestros en su lengua original. Una decisión que su familia nunca entendió y que ahora, en tiempos de crisis económica, la había dejado sin más opción que aceptar este empleo temporal. El tintineo de las llaves de la entrada principal interrumpió sus pensamientos. Era demasiado temprano para huéspedes. Sofía levantó la vista y vio entrar a un hombre alto, de espaldas anchas y cabello oscuro perfectamente peinado. Su traje azul marino parecía haber sido cosido directamente sobre su cuerpo y cargaba solo un maletín de cuero negro. El hombre se acercó al mostrador de recepción con pasos decididos, donde Ramón, el recepcionista nocturno, luchaba por mantener los ojos abiertos hasta el final de su turno. La expresión confundida de Ramón fue instantánea. El recién llegado repitió la frase, esta vez más lentamente, como si el problema fuera la velocidad y no el idioma. Lo siento, señor, no comprendo. ¿Habla usted inglés? Preguntó Ramón en un inglés rudimentario. El hombre suspiró frustrado y buscó algo en su teléfono. Después de unos segundos, mostró la pantalla a Ramón. Reservación. Máximo Volkov, dijo con un marcado acento, claramente leyendo una traducción. Ramón asintió y comenzó a teclear en su ordenador, visiblemente aliviado por haber entendido al menos el nombre. Señor Volkov, sí, aquí está su reserva. Pero necesito su pasaporte y completar unos datos. Ramón gesticulaba mientras hablaba, señalando documentos. La frustración en el rostro del ruso crecía con cada segundo. Sofía observaba la escena mientras seguía puliendo el mismo punto del mostrador, ya brillante como un espejo. Reconoció inmediatamente el idioma. Aquellas palabras, aquellas inflexiones que había estudiado durante años, resonaban en sus oídos como una melodía familiar. El hombre, Máximo Volkov, golpeó ligeramente el mostrador con sus dedos. No parecía enfadado, sino más bien resignado, como alguien acostumbrado a no ser entendido. ¿Alguien habla ruso? ¿Inglés fluido? Preguntó Ramón mirando alrededor desesperado, sin percatarse de que Sofía estaba a pocos metros. Algo dentro de Sofía se agitó. Aquella era la primera vez en años que tenía la oportunidad de utilizar su conocimiento del ruso fuera de los libros y las películas que devoraba en solitario. Dudó un instante, consciente de su posición, de su uniforme, de sus guantes amarillos. Pero entonces, el hombre volvió a hablar, esta vez con un tono de rendición. Solo quiero descansar. Ha sido un vuelo largo, tradujo mentalmente Sofía. Y antes de poder pensarlo mejor, se quitó los guantes y se acercó. Señor Volkov, dijo en español, y luego continuó en ruso. Los ojos azul acero del hombre se abrieron con sorpresa, fijándose por primera vez en ella. Su mirada recorrió rápidamente el uniforme, los guantes amarillos que ahora colgaban del bolsillo, y finalmente se detuvo en su rostro. Una leve sonrisa de alivio apareció en sus labios. Respondió él, y el timbre grave de su voz envió un extraño escalofrío por la espalda de Sofía. Sofía tradujo para Ramón,
explicándole que el señor Volkov necesitaba registrarse y deseaba ir a su habitación lo antes posible. Mientras actuaba como intérprete, notó cómo la mirada del ruso no se apartaba de ella, estudiándola con una intensidad que la hacía sentir extrañamente visible por primera vez en mucho tiempo. El registro se completó en minutos. Ramón, aliviado, entregó la llave electrónica a Volkov y llamó al Botones para que le acompañara con su equipaje, que llegaría más tarde. Dijo Volkov a Sofía, y añadió en un español sorprendentemente claro aunque con fuerte acento. Gracias. De nada, señor Volkov, respondió ella, volviendo a colocarse los guantes amarillos, como si aquel breve interludio hubiera terminado y debiera regresar a su invisibilidad. El hombre se detuvo antes de seguir al Botones. ¿Cómo te llamas?, preguntó en aquel español básico pero funcional. Sofía. Sofía Durán. Sofía, repitió él, como si estuviera probando el sabor de su nombre. Y con esas palabras se alejó siguiendo al Botones hacia los ascensores. Sofía permaneció inmóvil, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la satisfacción de haber utilizado su ruso, por otro, la conciencia repentina de las miradas sorprendidas de sus compañeros. ¿Desde cuándo hablas ruso?, preguntó Ramón, boquiabierto. Desde la universidad, respondió ella con sencillez, volviendo a su puesto y a su trapo, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado. Lo sentía. Como si un viento frío hubiera entrado por la puerta junto con aquel extraño, agitando el polvo acumulado sobre sus sueños abandonados. El resto de la mañana transcurrió con normalidad. Sofía continuó con sus tareas habituales, limpiar el vestíbulo, revisar los baños públicos, pulir los espejos. Trabajaba con eficiencia metódica, pero su mente seguía regresando a aquel breve intercambio. A media mañana, mientras limpiaba las mesas del salón del té, el supervisor se acercó a ella con paso apresurado. Sofía, te necesitan en el restaurante, le informó con un tono que mezclaba sorpresa y cierta incomodidad. El huésped ruso está desayunando y no se entiende con los camareros. Sofía sintió un cosquilleo en el estómago. Se quitó los guantes, se alisó el uniforme y siguió al supervisor hasta el elegante restaurante del hotel. Allí, sentado junto a un ventanal con vistas al mar Mediterráneo, estaba Máximo Volkov revisando documentos en su tableta mientras un camarero esperaba nerviosamente a su lado. Buenos días, señor Volkov, saludó Sofía en español, para luego cambiar al ruso. ¿Puedo ayudarle con su pedido? El rostro de Volkov se iluminó al verla, una reacción que no pasó desapercibida para el supervisor, quien observaba la escena con interés. Ah, dijo él, cerrando su tableta. Quería un té. Té negro, fuerte. Como en Rusia. Por supuesto, respondió ella, y tradujo el pedido al camarero, añadiendo detalles sobre cómo los rusos prefieren su té. ¿Y tú, tomarás algo conmigo?, preguntó él, señalando la silla vacía frente a él. Sofía miró de reojo al supervisor, quien negó discretamente con la cabeza. Lo siento, señor Volkov, estoy trabajando, respondió ella en ruso. Él asintió, comprendiendo, pero no parecía dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. ¿Dónde aprendiste ruso? No es común. En la universidad. Me especialicé en literatura rusa, respondió ella, consciente de la mirada impaciente del supervisor. ¿Literatura rusa? Una sonrisa genuina apareció en su rostro. ¿Tolstoy? ¿Dostoyevsky? Dostoyevsky es mi favorito, confesó ella, y por un momento olvidó dónde estaba, quién era él y quién era ella. El mío también, respondió él, y añadió en ruso. La belleza salvará al mundo. El idiota, identificó ella la cita inmediatamente. Un brillo de admiración apareció en los ojos de Volkov, pero antes de que pudiera decir más, el supervisor carraspeó sonoramente. Sofía, cuando termines aquí, te necesitan en el segundo piso. Ella asintió, recordando su lugar. Su té llegará en un momento, señor Volkov, dijo, retomando su tono profesional. Si necesita algo más, puede pedirle al personal que me llame.
Él la observó alejarse con una expresión pensativa. Sofía sentía su mirada en la espalda mientras caminaba hacia la salida del restaurante. ¿Qué pensaría aquel hombre de ella? ¿Una simple empleada de limpieza que casualmente hablaba su idioma? ¿Una curiosidad en un país extranjero? No debería importarle, se dijo a sí misma. Hombres como Máximo Volkov no pertenecían a su mundo. Eran como personajes de aquellas novelas rusas que tanto amaba, distantes, complejos, habitando realidades paralelas que solo se cruzaban en páginas escritas, nunca en la vida real. Y sin embargo, mientras subía las escaleras hacia el segundo piso, no podía evitar preguntarse si volvería a tener la oportunidad de hablar con él. Si aquellos ojos azules volverían a mirarla como si realmente la vieran. La tarde avanzaba lentamente mientras Sofía limpiaba las habitaciones del tercer piso. Sus movimientos eran mecánicos, perfeccionados tras meses de práctica, pero su mente vagaba lejos de allí. Repasaba una y otra vez las palabras intercambiadas con Máximo Volkov, aquel hombre que había aparecido de la nada trayendo consigo el eco de una vida que ella había dejado atrás. ¿Te has enterado? Lucía entró en la habitación que Sofía estaba terminando de limpiar, con los ojos brillantes de emoción. El ruso del 512 es Máximo Volkov, el magnate tecnológico. Dicen que su empresa vale miles de millones. Sofía continuó cambiando la sábana sin inmutarse. ¿Y eso qué importa? Es solo otro huésped. Un huésped que te miraba como si fueras un libro que quisiera leer, replicó Lucía con una sonrisa pícara. Además, he oído que ha preguntado por ti en recepción. Esto último captó la atención de Sofía, que se detuvo un instante antes de seguir con su tarea. ¿Qué quería? No lo sé exactamente. Le dijo a Javier que necesitaba a alguien que hablara ruso para ayudarle con unas llamadas de negocios. Javier le dijo que tú eras la única que podía ayudarle. Sofía dejó escapar un suspiro. Por un lado, la idea de pasar más tiempo con aquel hombre despertaba una curiosidad que no sentía desde hacía tiempo. Por otro, sabía que no debía hacerse ilusiones. Para personas como Volkov, ella no era más que una herramienta, un recurso útil en un momento de necesidad. Tengo trabajo que hacer, dijo, intentando sonar indiferente. Pues termina rápido. El supervisor te está buscando. Efectivamente, media hora después, Sofía se encontraba frente a la puerta de la suite 512, con el corazón latiendo inexplicablemente rápido. Llamó suavemente y esperó. Cuando la puerta se abrió, Máximo Volkov apareció vestido con una camisa blanca impecable, arremangada hasta los codos, y pantalones oscuros. Sin la chaqueta y la corbata, parecía más accesible, aunque no menos imponente. Sofía, dijo él, y su nombre en aquella voz grave sonaba diferente, casi como si fuera otra palabra. El supervisor me dijo que necesitaba ayuda con unas llamadas, respondió ella en ruso, manteniendo la profesionalidad. Sí, pasa por favor, él se apartó para dejarla entrar. La suite era espaciosa y luminosa, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Barcelona. El escritorio junto a la ventana estaba cubierto de documentos y un ordenador portátil abierto. Tengo una videoconferencia con Moscú en 15 minutos, explicó él. Normalmente no necesitaría ayuda, pero hay términos técnicos en español que debo incluir en el contrato. Necesito asegurarme de que todo esté correcto. No soy traductora profesional, advirtió Sofía. Mi especialidad es la literatura, no los negocios. Él sonrió levemente. Lo sé. Pero confío más en alguien que ama las palabras que en un traductor automático. Aquel cumplido inesperado la tomó por sorpresa. Sofía sintió y se sentó donde él le indicaba, junto al escritorio. Durante la siguiente hora, Sofía se encontró inmersa en un mundo completamente distinto al suyo. Máximo hablaba con autoridad y precisión con sus socios en Moscú, discutiendo detalles de un proyecto tecnológico que ella apenas comprendía. De vez en cuando, le pedía que tradujera algún término específico o que explicara alguna particularidad del español técnico. Lo que más le sorprendió no fue la evidente riqueza o poder de aquel hombre, sino la pasión con la que hablaba de su trabajo. No era simplemente un empresario, era alguien con una visión.
Cuando la videoconferencia terminó, Máximo se reclinó en su silla con un suspiro de satisfacción. Perfecto. El contrato se firmará mañana, dijo, cambiando al español con aquel acento marcado pero comprensible. Gracias, Sofía. Has sido de gran ayuda. Me alegro, respondió ella, preparándose para marcharse. Si no necesita nada más. Espera, la detuvo él. Quería preguntarte algo. ¿Por qué una experta en literatura rusa está trabajando como limpiadora en un hotel? La pregunta, aunque formulada sin malicia, tocó un punto sensible. Sofía dudó un momento antes de responder. La vida no siempre sigue el camino que planeamos, dijo finalmente. Estudié lo que amaba, no lo que el mercado necesitaba. ¿Y no has intentado encontrar trabajo como traductora? Claramente tienes talento. Lo intenté, admitió ella. Durante 2 años envié currículums a editoriales, agencias de traducción, centros culturales. Pero sin experiencia profesional, nadie me daba una oportunidad. Y luego vino la crisis, mis padres perdieron su negocio, y tuve que aceptar lo primero que encontré. Máximo la observaba con atención, como si estuviera evaluando no solo sus palabras sino también lo que no decía. ¿Sigues leyendo literatura rusa? Cada noche, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Es mi escape. Él asintió, comprendiendo. Mi madre era igual, dijo, sorprendiéndola con aquel giro personal. Española, como tú, pero enamorada de Rusia a través de sus libros. Así conoció a mi padre, trabajando como azafata en vuelos a Moscú, siempre con un libro ruso en las manos. ¿Tu madre era española? Preguntó Sofía, recordando que él había reservado con el nombre Máximo, no Maxim. Sí, de Valencia. Me puso Máximo, aunque mi padre siempre me llamó Maxim. Crecí en Rusia con él, pero ella me enseñó español durante los veranos que pasaba aquí. Aquel detalle personal estableció una extraña intimidad entre ellos. No eran solo el millonario y la limpiadora, eran 2 personas conectadas por un hilo invisible tejido con palabras rusas y raíces españolas. ¿Está ella en Valencia ahora? Preguntó Sofía. Una sombra cruzó el rostro de Máximo. No. Falleció hace 3 años. De hecho, estoy en España para resolver asuntos relacionados con su herencia. Lo siento, dijo ella con sinceridad. Fue ella quien me enseñó a amar los libros, continuó él, mirando por la ventana hacia el horizonte mediterráneo. Mi padre era un hombre práctico, de números y hechos. Ella era pura imaginación y sentimiento. El sonido del teléfono de la suite interrumpió aquel momento. Máximo contestó brevemente en inglés y luego se volvió hacia Sofía. Mi reunión de la tarde se ha adelantado, dijo con cierto pesar. Debo prepararme. Sofía asintió y se levantó, consciente de que aquel paréntesis en su rutina había terminado. Volvería a ser invisible, a limpiar habitaciones, a existir en la periferia de vidas como la de Máximo Volkov. Por supuesto. Gracias por confiar en mí para la traducción. Él la acompañó hasta la puerta, pero antes de abrirla, se detuvo. Tengo otra videoconferencia mañana, más compleja que la de hoy, dijo, como quien toma una decisión repentina. ¿Podrías ayudarme de nuevo? Le diré a tu supervisor que es un servicio que he solicitado específicamente. Sofía sabía que debería declinar. Que cuanto más tiempo pasara con aquel hombre, más doloroso sería volver a su realidad. Pero las palabras que salieron de su boca fueron otras. Sí, claro. ¿A qué hora? A las 10. Y después, si no tienes inconveniente, me gustaría invitarte a comer. La sorpresa debió reflejarse en su rostro, porque él añadió rápidamente. Para agradecerte tu ayuda, por supuesto. Y quizás para hablar de Dostoyevski. No sé si eso sería apropiado, respondió ella, consciente de su posición en el hotel. Entiendo, dijo él, y por un instante pareció genuinamente decepcionado. Entonces solo la videoconferencia. Sofía sintió y salió de la suite sintiendo una extraña mezcla de alivio y desilusión.
Mientras caminaba por el pasillo hacia el ascensor de servicio, se preguntó si había hecho lo correcto al rechazar aquella invitación. ¿No era exactamente este tipo de oportunidades las que había estado esperando? ¿Una puerta entreabierta hacia el mundo para el que se había preparado durante años? Pero también sabía que la vida real no era como las novelas rusas que tanto amaba. En la vida real, las Sofías no terminaban con los Máximos. En la vida real, los cuentos de hadas eran solo eso, cuentos. Al llegar al cuarto de limpieza, encontró a su supervisor esperándola con expresión seria. ¿Se puede saber qué estabas haciendo en la suite del señor Volkov durante tanto tiempo?, preguntó con tono acusatorio. Me pidió ayuda con una traducción para una videoconferencia de negocios, respondió ella con calma. Usted mismo me envió allí. Para una consulta rápida, no para que pasaras una hora entera, replicó él. Sofía, sabes que no está bien visto que el personal se relacione demasiado con los huéspedes. Estaba trabajando, se defendió ella. Además, me ha pedido que vuelva mañana para otra videoconferencia. El supervisor la miró fijamente antes de suspirar. El señor Volkov es un cliente importante. Si ha solicitado tus servicios como traductora, no podemos negarnos. Pero recuerda tu posición, Sofía. No te confundas. Aquellas últimas palabras se clavaron en su mente durante el resto de su turno. No te confundas. Como si ella no supiera perfectamente cuál era su lugar, como si necesitara que se lo recordaran. Cuando terminó su jornada, salió del hotel por la puerta de servicio. El cielo de Barcelona comenzaba a teñirse de naranja y rosa, y el aire olía a mar. Sofía se detuvo un momento para contemplar la belleza de aquel atardecer, preguntándose qué vería Máximo Volkov desde los ventanales de su lujosa suite. Sacudió la cabeza, intentando apartar aquellos pensamientos. Mañana sería solo otra videoconferencia, otro servicio prestado, otra entrada en la bitácora del hotel. Nada más. Pero mientras caminaba hacia la parada del autobús, no podía evitar recordar la mirada en los ojos de Máximo cuando habían hablado de literatura rusa, de su madre, de los libros que ambos amaban. Por un breve momento, no habían sido el millonario y la limpiadora. Solo habían sido dos personas hablando el mismo idioma. Y no se refería al ruso. El pequeño apartamento de Sofía en el barrio del Raval se iluminaba con la tenue luz de una lámpara de mesa. Sentada en su sofá desgastado, con las piernas recogidas bajo una manta y un libro abierto sobre su regazo, intentaba concentrarse en las palabras de Tolstói. Pero por primera vez en años, ni siquiera las páginas de Ana Karenina lograban transportarla lejos de su realidad. Su mente regresaba una y otra vez a la suite 512, a la voz grave de Máximo Volkov pronunciando citas de Dostoyevsky, a la forma en que sus ojos azules parecían iluminarse cuando hablaba de los libros que su madre le había hecho amar. «Estás siendo ridícula», se dijo en voz alta, cerrando el libro con más fuerza de la necesaria. Se levantó y caminó hacia la pequeña cocina para prepararse un té. Mientras el agua hervía, observó su reflejo fragmentado en la ventana. No era vanidosa, pero tampoco era ciega. Sabía que tenía un rostro agradable, con grandes ojos oscuros y una sonrisa que su padre siempre había descrito como capaz de iluminar una habitación. Pero hoy no sonreía. Hoy se preguntaba qué veía realmente Máximo Volkov cuando la miraba. ¿Una curiosidad? ¿Una herramienta útil? ¿O algo más? El silbido de la tetera la sacó de sus pensamientos. Se sirvió el té y regresó al sofá, esta vez sin el libro. En su lugar, tomó su viejo ordenador portátil y, cediendo a un impulso, buscó Máximo Volkov en Internet. Los resultados confirmaron lo que Lucía le había dicho. Máximo era el fundador y CEO de Volktech, una empresa de tecnología especializada en inteligencia artificial que había revolucionado varios sectores industriales. Las fotografías mostraban a un hombre serio en entornos corporativos, muy diferente al que había compartido con ella recuerdos de su madre española. Un artículo reciente mencionaba su llegada a España para expandir operaciones en el mercado europeo. Nada sobre una herencia materna. ¿Le había mentido? ¿O simplemente había compartido con ella una verdad que no consideraba relevante para los periodistas económicos?
Cerró el ordenador, sintiéndose extrañamente culpable, como si hubiera violado su privacidad. Se recordó a sí misma que no tenía sentido darle vueltas a esto. Mañana ayudaría a Máximo con su videoconferencia y luego sus caminos se separarían, cada uno de vuelta a su mundo correspondiente. Con ese pensamiento, se fue a dormir, aunque el sueño tardó en llegar. A la mañana siguiente, Sofía se presentó en el hotel media hora antes de lo habitual. Se había esmerado un poco más con su apariencia, aplicando un toque de maquillaje sutil y recogiendo su cabello en una coleta pulcra en lugar del moño apresurado que solía llevar. ¿Alguna ocasión especial?, preguntó Lucía con una sonrisa cómplice cuando la vio en el vestidor. Solo quiero estar presentable para la videoconferencia, respondió Sofía, ajustándose el uniforme. Claro, la videoconferencia, Lucía hizo comillas con los dedos. Medio hotel está hablando de cómo el ruso millonario te ha solicitado personalmente. Sofía suspiró. Los rumores corrían rápido en lugares como aquel. Solo le estoy ayudando con traducciones. Es mi trabajo. Traducir no es tu trabajo, limpiar sí, replicó Lucía sin malicia. Pero me alegro por ti. Es una oportunidad, ¿no? Quizás puedas conseguir algo mejor que fregar suelos. Aquellas palabras resonaron en la mente de Sofía mientras subía en el ascensor hacia la quinta planta. ¿Era eso lo que estaba haciendo? Buscando una salida, una oportunidad para escapar de su situación actual. Cuando llegó a la suite 512, se detuvo un momento para calmar su respiración antes de llamar. La puerta se abrió casi de inmediato, como si Máximo hubiera estado esperando. Buenos días, Sofía, saludó él en español, con aquella sonrisa leve que parecía reservada solo para ella. Pasa, por favor. La suite ya no estaba en el estado impecable del día anterior. Había papeles esparcidos sobre la mesa, una taza de café a medio terminar y el ordenador mostraba gráficos y diagramas que Sofía no entendía. He estado preparando la presentación desde las 5, explicó él, siguiendo su mirada. La videoconferencia es con inversores potenciales en San Petersburgo. Es importante. Había algo en su tono que captó la atención de Sofía. Una vulnerabilidad que no había percibido antes. ¿Está nervioso, señor Volkov?, preguntó ella, sorprendida. Él dejó escapar una risa breve. Máximo, por favor. Y sí, un poco. Este proyecto es personal. No solo negocios. ¿De qué se trata exactamente? Máximo dudó un instante, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. Es un sistema de traducción literaria, dijo finalmente. Inteligencia artificial capaz de traducir no solo palabras, sino el alma de un texto. Para preservar lo que se pierde entre idiomas. Los ojos de Sofía se abrieron con genuino interés. ¿Cómo las emociones, los matices culturales? Exactamente, asintió él con entusiasmo. Imagina poder leer a Pushkin en español y sentir exactamente lo que un ruso siente al leerlo en su idioma original. O que un ruso pueda experimentar a García Lorca como tú lo experimentas. Es ambicioso, comentó ella, impresionada. Y posiblemente imposible, admitió él con una sonrisa autocrítica. Pero mi madre solía decir que las mejores cosas en la vida parecen imposibles hasta que alguien las hace. Aquella mención a su madre creó un puente invisible entre ellos, derribando momentáneamente las barreras de clase y circunstancia. ¿Por eso está en España?, se atrevió a preguntar Sofía. ¿Por este proyecto? Máximo la miró con intensidad, como evaluando si confiar en ella completamente. En parte, respondió finalmente. El proyecto comenzó con los libros de mi madre. Ella traducía poesía rusa al español, solo para sí misma. Cuando falleció, encontré sus cuadernos, su voz se quebró ligeramente. Nadie debería perder la belleza de esas traducciones solo porque están en un idioma que no entiende. La sinceridad de aquella confesión tocó algo profundo en Sofía. No era la historia que esperaba de un magnate tecnológico. Es un hermoso tributo, dijo con suavidad. El ordenador emitió un sonido, recordándoles la inminente videoconferencia. Máximo se enderezó, volviendo a su postura profesional.
Necesitaré que me ayudes con términos técnicos específicos del español, especialmente relacionados con lingüística, explicó, señalando unas notas. Y también quiero que escuches atentamente. Tu perspectiva como filóloga será valiosa. ¿Mi perspectiva?, preguntó Sofía, sorprendida. Por supuesto. Eres exactamente el tipo de persona para quien estamos creando esto. Antes de que pudiera responder, la videollamada comenzó. Durante la siguiente hora, Sofía observó a Máximo transformarse en el empresario confiado y carismático que había visto en las fotografías de Internet. Hablaba con pasión sobre algoritmos, patrones lingüísticos y modelos de aprendizaje, mientras los inversores rusos escuchaban con expresiones que oscilaban entre el escepticismo y la fascinación. Ocasionalmente, Máximo le pedía ayuda para explicar algún concepto lingüístico específico del español, y Sofía respondía con precisión y claridad, sorprendiéndose a sí misma por lo cómoda que se sentía en aquel entorno. Cuando uno de los inversores preguntó sobre la viabilidad comercial del proyecto, Máximo hizo algo inesperado. Les presento a Sofía Durán, dijo en ruso, girando la cámara hacia ella. Licenciada en Filología con especialización en literatura rusa. Sofía, ¿podrías explicarles por qué este proyecto sería valioso desde tu perspectiva profesional? Sorprendida, Sofía se encontró hablando ante hombres cuyas fortunas probablemente serían el PIB de pequeños países. Pero en lugar de intimidarse, se concentró en lo que realmente importaba, los libros, las palabras, la magia que ocurre cuando un idioma se convierte en otro sin perder su esencia. Habló de Dostoyevsky y de cómo diferentes traducciones podían transformar completamente la experiencia del lector. De la frustración de saber que algo se perdía siempre en el proceso, y de cómo un sistema como el que Máximo proponía podría revolucionar no solo el mercado editorial, sino la comprensión cultural entre naciones. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Luego, el más mayor de los inversores asintió con aprobación. Impresionante, dijo en ruso. ¿Forma parte de su equipo, señor Volkov? Máximo miró a Sofía con una expresión indescifrable antes de responder. Estamos en conversaciones. El resto de la videoconferencia transcurrió favorablemente. Los inversores parecían convencidos, prometiendo enviar su decisión final en los próximos días. Cuando la llamada terminó, Máximo se reclinó en su silla con un suspiro de alivio. Lo conseguiste, dijo Sofía con una sonrisa. Estaban entusiasmados. Lo conseguimos, corrigió él. Tu intervención fue decisiva. Ella negó con la cabeza, restándole importancia. Solo dije la verdad. Es un proyecto fascinante. Y tú eres fascinante, Sofía Durán, dijo él, con una intensidad que la hizo contener la respiración. Lo que dijiste sobre Dostoyevsky, sobre las capas de significado que se pierden en la traducción, es exactamente lo que he estado intentando explicar a los ingenieros durante meses. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad por un momento antes de volverse hacia ella. Mi invitación a comer sigue en pie. Y no es solo para agradecerte la ayuda, dijo con franqueza. Es porque quiero seguir esta conversación fuera de estas cuatro paredes, sin el reloj corriendo, sin tu uniforme recordándonos constantemente nuestras supuestas posiciones. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Una parte de ella quería aceptar inmediatamente, sumergirse en la posibilidad de lo que podría ser. Pero otra parte, la parte práctica que había aprendido a sobrevivir en un mundo que rara vez ofrecía segundas oportunidades, la mantenía cautelosa. No creo que sea una buena idea, dijo finalmente. Mi supervisor ya me ha advertido sobre confundir las cosas. ¿Y qué cosas podrías estar confundiendo, Sofía?, preguntó él, acercándose un paso. Ella se mantuvo firme, aunque sentía que algo dentro de ella se tambaleaba peligrosamente. La realidad. Esto, hizo un gesto señalando la lujosa suite, no es mi mundo. Y mañana o pasado usted se irá, volverá a su vida, y yo seguiré aquí limpiando habitaciones. A menos que elijas algo diferente, dijo él con suavidad. Las personas como yo no siempre tenemos el lujo de elegir. Una sombra de frustración cruzó el rostro de Máximo. Eso no es cierto y lo sabes.
Siempre hay elecciones, Sofía. Algunas más difíciles que otras, pero existen. Lo dice alguien que probablemente nunca ha tenido que elegir entre pagar el alquiler o comprar comida, replicó ella, más duramente de lo que pretendía. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Máximo retrocedió, como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. Tienes razón, dijo finalmente. No puedo pretender entender tus circunstancias. Pero tampoco tú puedes pretender conocer las mías. Sofía sintió que había cruzado una línea. Había juzgado a este hombre basándose únicamente en su riqueza actual, sin considerar su camino hasta allí. Lo siento, dijo con sinceridad. No debí asumir. No, tienes parte de razón, la interrumpió él. Mis preocupaciones hoy son diferentes a las tuyas. Pero no siempre fue así, Sofía. Mi padre puede haber sido ruso, pero no era rico. Mi madre era azafata, no heredará. Todo lo que tengo lo construí desde cero. Algo en su tono le dijo a Sofía que estaba diciendo la verdad. Y eso cambiaba las cosas, aunque no estaba segura exactamente cómo o por qué. De todas formas, continuó él, con voz más suave, entiendo tu posición. No insistiré con la comida. Pero me gustaría ofrecerte algo diferente. ¿Qué? Preguntó ella, intrigada a pesar de su cautela. Un trabajo. Como consultora lingüística para el proyecto del que hablamos. Tu conocimiento sería invaluable, y el pago sería considerablemente mejor que, esto, hizo un gesto hacia su uniforme. La oferta la dejó sin palabras. Era lo que había soñado durante años, utilizar su educación, su pasión por los idiomas, en algo significativo. Y sin embargo, ¿es por lástima? Preguntó, necesitando saberlo. Es por admiración, respondió él sin dudar. No ofrezco trabajos por lástima, Sofía. Volktech no llegó a donde está contratando a personas que no lo merecen. Ella asintió lentamente, procesando lo que esto significaba. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, respondió él, volviendo a su tono profesional. Tómate el tiempo que necesites. Estaré en Barcelona toda la semana. Cuando Sofía salió de la suite momentos después, sentía como si el suelo bajo sus pies hubiera cambiado. Como si las reglas que habían definido su vida hasta ese momento estuvieran siendo reescritas por una mano invisible. Siempre hay elecciones, había dicho Máximo. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sentía que tal vez, solo tal vez, él tenía razón. El resto del día transcurrió para Sofía en una especie de neblina. Limpiaba habitaciones, cambiaba sábanas, pulía espejos, todo con movimientos automáticos mientras su mente daba vueltas alrededor de la oferta de Máximo. ¿Era realmente posible? ¿Podía dar este salto desde la seguridad de lo conocido, por miserable que fuera, hacia algo completamente nuevo? Estás en las nubes hoy, comentó Lucía mientras ambas preparaban los carritos para la limpieza de la tarde. ¿También fue la reunión con el ruso? Sofía dudó un momento antes de responder. Necesitaba hablar con alguien, y Lucía, a pesar de su tendencia al chisme, siempre había sido sincera con ella. Me ofreció trabajo, dijo finalmente, en voz baja para que nadie más escuchara. En su empresa. Como consultora lingüística. Los ojos de Lucía se abrieron como platos. ¿En serio? Sofía, eso es increíble. Exclamó, para luego bajar la voz. ¿Vas a aceptar? No lo sé, confesó Sofía. Es todo tan repentino. Ni siquiera lo conozco realmente. ¿Qué hay que conocer? Es rico, guapo, y te está ofreciendo salir de aquí. Lucía hizo un gesto abarcando el cuarto de limpieza. ¿Cuántas oportunidades así crees que vas a tener? La franqueza de su amiga la hizo reflexionar. Tenía razón en algo fundamental, oportunidades como esta no aparecían todos los días. Especialmente para alguien en su situación. ¿Y si no funciona? Preguntó Sofía. Si acepto y luego resulta que no soy lo que busca, perdería este trabajo y... ¿Y qué? La interrumpió Lucía. Encontrarás otro trabajo como este. Hay 1000 hoteles en Barcelona.
pero no hay 1000 empresarios rusos ofreciéndote usar tu cerebro en lugar de tus manos. Sofía no pudo evitar sonreír ante la cruda lógica de su amiga. Lo pensaré, prometió. De verdad. Piénsalo rápido, aconsejó Lucía. Antes de que cambie de idea o se vaya. A media tarde, mientras limpiaba una habitación en el cuarto piso, Sofía recibió un mensaje del supervisor. El señor Volkov había solicitado té y algo para picar en su suite. Normalmente, esto sería tarea del servicio de habitaciones, pero el ruso había pedido específicamente que fuera ella quien lo llevara. Con el corazón acelerado, Sofía preparó una bandeja con té negro fuerte, al estilo ruso, y una selección de pasteles pequeños. Mientras subía en el ascensor, se preguntó si Máximo había inventado esta excusa para verla de nuevo, para presionarla sobre su oferta. La idea le provocaba sentimientos contradictorios. Cuando llamó a la puerta de la suite, sin embargo, no fue Máximo quien abrió, sino un hombre mayor, de rostro severo y ojos claros que la miraron con curiosidad. «Ah, el té», dijo en un inglés con fuerte acento ruso. «Pasa, por favor». Sofía entró con cautela. La suite parecía diferente. Había más papeles esparcidos, y junto a la ventana estaba Máximo, hablando por teléfono en ruso con expresión tensa. Al verla, asintió brevemente en reconocimiento, pero continuó su conversación. «Puedes dejarlo aquí», indicó el hombre mayor, señalando una mesa auxiliar. «Soy Yuri Petrov, socio de Máximo». «Sofía Durán», se presentó ella, acomodando la bandeja. «Ah, tú eres la traductora», dijo Petrov, observándola con renovado interés. «Máximo me ha hablado de ti». Sofía no supo qué responder a eso. ¿Qué habría dicho exactamente Máximo sobre ella? «Solo ayudé con algunas videoconferencias», respondió con modestia. Petrov sonrió levemente, un gesto que suavizó su rostro severo. «Y aparentemente impresionaste a todos nuestros inversores con tu conocimiento de Dostoyevsky y la teoría de la traducción», comentó. «No es poca cosa. Esos hombres no se impresionan fácilmente». Sofía sintió que se sonrojaba ligeramente. «La literatura rusa es mi pasión», dijo simplemente. «Se nota», asintió Petrov. «¿Has considerado la oferta de Máximo?» La pregunta directa la tomó por sorpresa. Miró de reojo a Máximo, que seguía al teléfono, aunque le pareció que su postura se había tensado, como si estuviera escuchando su conversación a pesar de la distancia. «Todavía lo estoy pensando», respondió con cautela. «Entiendo», dijo Petrov. «Es una decisión importante. Pero si te sirve de algo, Máximo tiene buen ojo para el talento. No te habría ofrecido el puesto si no creyera que puedes aportar algo valioso». Había algo en la forma en que el hombre mayor lo dijo que transmitía sinceridad. No parecía estar tratando de convencerla, simplemente compartía un hecho. «Gracias por el té», añadió Petrov. «¿Puedo preguntarte algo más?» «Por supuesto». «¿Por qué ruso?», preguntó, genuinamente curioso. «De todos los idiomas que podrías haber estudiado, ¿por qué elegiste el nuestro?». La pregunta la hizo sonreír. Era algo que le habían preguntado muchas veces a lo largo de los años. «Por los personajes», respondió sin dudar. «Los personajes de la literatura rusa son completos, contradictorios, humanos en el sentido más profundo. Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov crearon personas, no solo personajes. Y quería conocerlos en su idioma original, no a través de interpretaciones». Petrov la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al respeto. «Esa», dijo lentamente, «es la mejor respuesta que he escuchado jamás a esa pregunta». En ese momento, Máximo terminó su llamada y se acercó a ellos. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos se dirigieron inmediatamente a Sofía. «Veo que ya conociste a Yuri», dijo en español, para beneficio de ella. «Estábamos hablando de literatura rusa», explicó Petrov en inglés. «Tu Sofía tiene una comprensión notable de nuestra alma nacional». La forma en que dijo tu Sofía provocó un cosquilleo en su estómago. Máximo pareció notarlo también, porque lanzó una mirada rápida a su socio antes de volver a ella. «Gracias por el té»,
dijo, cambiando de tema. ¿Has pensado en mi oferta? Directamente al punto. Sofía admiró esa cualidad en él, aunque en este momento la ponía en una posición incómoda. Aún lo estoy considerando, respondió. Es una decisión importante. Por supuesto, asintió él. Pero me gustaría darte más detalles, para que puedas tomar una decisión informada. ¿Podrías reunirte conmigo después de tu turno hoy? Sofía sintió la mirada de Petrov sobre ella, observando este intercambio con interés apenas disimulado. Mi turno termina a las 8, dijo finalmente. Perfecto. ¿Te parece bien en el bar del hotel a las 8:30? Es un lugar público, profesional. El hecho de que Máximo hubiera anticipado sus preocupaciones sobre la propiedad de la reunión la impresionó. Había estado pensando exactamente en eso. De acuerdo, aceptó. Cuando salió de la suite momentos después, Sofía se dio cuenta de que había tomado una decisión, aunque no estaba segura de cuál era todavía. Pero al menos estaba dispuesta a escuchar lo que Máximo tenía que ofrecer. A las 8:20, Sofía entró en el elegante bar del hotel. Se había cambiado el uniforme por un sencillo vestido negro que guardaba en su taquilla para emergencias y había soltado su cabello, que caía en ondas suaves sobre sus hombros. No era su atuendo más elegante, pero era lo mejor que podía improvisar. El bar estaba bastante concurrido, lleno de turistas y hombres de negocios relajándose después de un día de trabajo. Buscó a Máximo con la mirada, sintiendo un nudo de nervios en el estómago. Lo encontró sentado en una mesa discreta en el rincón. Él también se había cambiado, ahora vestía un suéter oscuro de aspecto caro sobre unos pantalones grises. El atuendo le daba un aire más accesible, menos intimidante que sus trajes impecables. Cuando la vio, se levantó inmediatamente, con una sonrisa que iluminó su rostro usualmente serio. Gracias por venir, dijo cuando ella se acercó. Gracias por la invitación, respondió Sofía, sentándose frente a él. Un camarero se acercó y Máximo pidió vino para ambos, después de consultarle brevemente. Había algo diferente en él esta noche, pensó Sofía. Una energía contenida, como si estuviera anticipando algo importante. Debo confesar algo, dijo él cuando el camarero se alejó. Te mentí. Sofía sintió que su corazón se detenía por un instante. Había temido algo así, que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. ¿Sobre qué? Preguntó, manteniendo la compostura. Sobre por qué estoy en España, respondió él. O al menos, no te conté toda la verdad. Si estoy aquí por la herencia de mi madre, pero no solo por cuestiones legales. Ella dejó algo más que propiedades. Sofía lo miró con curiosidad, instándolo a continuar. Su proyecto de vida era una traducción de los hermanos Karamazov, explicó Máximo, y su voz cambió, volviéndose más suave. Trabajó en ella durante años, buscando capturar cada matiz, cada subtexto. Cuando murió, el manuscrito estaba casi completo, pero las últimas 50 páginas, hizo un gesto con la mano. Nunca llegó a terminarlas. ¿Y tú quieres completarlo?, adivinó Sofía, comprendiendo de repente. Él asintió, sorprendido por su perspicacia. La tecnología de traducción que estamos desarrollando comenzó como un intento de analizar su estilo, de recrearlo para esas páginas finales. Era solo un proyecto personal, un tributo. Pero cuando vimos los resultados iniciales, Yuri me convenció de que podía ser algo más grande. El camarero regresó con el vino, interrumpiendo brevemente la conversación. Cuando volvieron a estar solos, Máximo continuó. La oferta de trabajo es real, Sofía. Volktech necesita a alguien con tu experiencia, con tu sensibilidad literaria. Pero hay algo más, hizo una pausa, como reuniendo valor. También quería pedirte tu ayuda con el manuscrito de mi madre. Nadie en mi equipo tiene la combinación adecuada de conocimiento del español, del ruso y de Dostoyevsky para evaluar realmente lo que tenemos y lo que falta. La sinceridad en su voz era innegable. No era la oferta calculada de un empresario, era la petición de un hijo que quería honrar el legado de su madre. ¿Por qué yo?, preguntó Sofía. Debe haber traductores profesionales con décadas de experiencia que podrían ayudarte.
Máximo la miró directamente, con aquellos ojos azules que parecían ver a través de ella. Porque cuando hablas de literatura rusa, tus ojos brillan igual que los de ella, respondió con sencillez. Porque entiendes que no se trata solo de palabras, sino de almas. Y porque confío en ti, aunque apenas nos conocemos. Aquella respuesta la dejó sin palabras. Era lo más sincero, lo más vulnerable que nadie le había dicho en mucho tiempo. No sé si estoy a la altura, confesó finalmente. Yo creo que sí, dijo él con convicción. Y estoy dispuesto a apostar mi proyecto más importante en ello. Sofía tomó un sorbo de vino, necesitando un momento para procesar todo. La oferta profesional era ya tentadora, esta dimensión personal la hacía irresistible. Era exactamente el tipo de trabajo con el que había soñado durante sus años de universidad, significativo, desafiante, conectado con su pasión más profunda. ¿Qué implicaría exactamente?, preguntó, comenzando a considerar seriamente la posibilidad. Para empezar, un contrato de consultoría de 6 meses, explicó Máximo, visiblemente aliviado por su interés. Trabajarías con nuestro equipo de lingüistas e ingenieros, evaluando la precisión y la calidad literaria de las traducciones generadas por nuestro sistema. Y en paralelo, si estás dispuesta, revisarías el manuscrito de mi madre y considerarías opciones para completarlo. ¿Dónde?, preguntó ella. ¿Aquí en Barcelona? Inicialmente sí. Tenemos una oficina pequeña aquí. Eventualmente, podrían ser necesarios algunos viajes a nuestra sede en Moscú, pero nada inmediato. Sofía asintió lentamente. Todo sonaba perfecto, casi demasiado. Solo quedaba una pregunta importante. ¿Y la compensación?, se atrevió a preguntar, sintiendo que era terriblemente mercenaria pero sabiendo que era necesario. Máximo sonrió levemente, como si apreciara su pragmatismo. El doble de lo que ganas actualmente, para empezar, dijo. Con revisión después de 3 meses, dependiendo de tu contribución al proyecto. Más todos los gastos de viaje cubiertos, por supuesto. Era más de lo que Sofía había esperado, más de lo que se había atrevido a soñar durante los últimos años de lucha. Necesito tiempo para pensarlo, dijo, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. Por supuesto, asintió él. Tómate el tiempo que necesites. Estaré en Barcelona hasta el domingo. Se miraron en silencio por un momento, y Sofía sintió que algo invisible pero poderoso se tejía entre ellos. No era solo la oferta profesional, no era solo el proyecto literario. Había algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Gracias por confiar en mí con esto, dijo finalmente. Con el legado de tu madre. Ella te habría apreciado, respondió él con suavidad. Una española enamorada de las palabras rusas. Erais almas gemelas en eso. La mención de almas gemelas flotó entre ellos, cargada de posibilidades no expresadas. Sofía tomó otro sorbo de vino, consciente de que estaba al borde de un cambio que transformaría su vida completamente. Y por primera vez en mucho tiempo, la idea del cambio no la aterrorizaba. La emocionaba. La mañana siguiente amaneció con una claridad que Sofía no había sentido en mucho tiempo. Mientras caminaba hacia el hotel para su turno, las calles de Barcelona parecían diferentes, como si la ciudad entera hubiera cambiado durante la noche. Pero sabía que era ella quien había cambiado. Había tomado su decisión. Durante su turno, trabajó con la mente puesta en lo que vendría después. Cada habitación que limpiaba, cada superficie que pulía, las veía como capítulos finales de una historia que estaba a punto de concluir. No sin cierta nostalgia, pero con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. A media mañana, pidió hablar con su supervisor. Lo encontró en su pequeña oficina, revisando horarios con expresión cansada. Señor Bernal, necesito hablar con usted, dijo Sofía desde la puerta. El hombre levantó la vista, una sombra de irritación cruzando su rostro. Si es sobre el señor Volkov de nuevo. Es sobre mi renuncia, lo interrumpió ella con firmeza. Eso captó su atención. El supervisor se enderezó en su silla, observándola con una mezcla de sorpresa y suspicacia. ¿Renuncia? ¿Has encontrado otro trabajo?
Sí, respondió Sofía. Como consultora lingüística. No entró en detalles, pero no era necesario. La expresión del hombre cambió, pasando de la sorpresa al entendimiento. El ruso, dijo, asintiendo lentamente. Te ha contratado. Me ha ofrecido una oportunidad profesional acorde con mi formación, precisó ella, manteniendo un tono neutro. Puedo quedarme hasta el fin de semana para no dejarles en apuros. El supervisor la estudió por un momento antes de soltar un suspiro resignado. Siempre supe que eras demasiado inteligente para este trabajo, Durán, admitió, sorprendiéndola. Pero no pensé que saldrías de aquí así, hizo un gesto vago con la mano. ¿Así cómo? Preguntó ella, sintiendo que debía aclarar algo. No es lo que piensa. Es un trabajo real, basado en mis capacidades. No insinuaba otra cosa, respondió él con una pequeña sonrisa. Aunque media plantilla está especulando sobre tu relación con el millonario ruso. Sofía sintió que se sonrojaba. Los rumores eran inevitables, supuso. No hay ninguna relación, aclaró. Solo una oportunidad profesional. Por ahora, comentó él, y antes de que ella pudiera responder, añadió, está bien, acepto tu renuncia. Termina la semana y estaremos en paz. Al salir de la oficina, Sofía se sentía más ligera. La primera barrera había sido superada. Ahora quedaba lo más importante, comunicarle su decisión a Máximo. A las 6 de la tarde, cuando su turno terminó, Sofía se dirigió al ascensor principal en lugar del de servicio. Por primera vez, subiría a la quinta planta como una igual, no como una empleada. Había cambiado su uniforme por la ropa que había traído, un sencillo vestido azul que resaltaba el color de sus ojos. Mientras el ascensor subía, sintió un cosquilleo de anticipación en el estómago. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿No era todo demasiado repentino, demasiado perfecto? Una parte de ella todavía temía despertar y descubrir que todo había sido un sueño elaborado, nacido de leer demasiados clásicos rusos con sus tramas intrincadas y sus coincidencias imposibles. Pero cuando llamó a la puerta de la suite 512 y vio la expresión en el rostro de Máximo al abrirla, supo que esto era real. La alegría genuina en sus ojos no podía fingirse. Sofía, dijo él, y como siempre, su nombre en aquella voz sonaba como algo preciado. Pasa, por favor. La suite estaba diferente. Los papeles y documentos habían desaparecido del escritorio. En su lugar, sobre la mesa junto a la ventana, había un grueso manuscrito encuadernado en cuero rojo desgastado y una botella de vino español con 2 copas. Traje algo para mostrarte, dijo Máximo, señalando el manuscrito. El trabajo de mi madre. Sofía se acercó con reverencia. El manuscrito tenía un aspecto antiguo, pero cuidado, como un objeto muy querido que ha sido manipulado con amor durante años. ¿Puedo? Preguntó, extendiendo la mano. Por favor, asintió él. Para eso lo traje. Sofía abrió el manuscrito con cuidado. Las páginas estaban llenas de una escritura elegante y fluida, con anotaciones en los márgenes en 2 idiomas. La traducción era hermosa, captando la esencia de Dostoyevski sin perder la musicalidad del español. Incluso en una lectura rápida, podía apreciar el talento y la dedicación detrás de cada línea. Es magnífico, dijo con sinceridad. Tu madre tenía un don. Lo sé, respondió él, con un toque de orgullo y melancolía. ¿Vino? Mientras Máximo servía el vino, Sofía continuó hojeando el manuscrito hasta llegar a la última página completa. Después de ella, había varias páginas con notas fragmentarias, ideas, posibles traducciones alternativas. Pero el texto continuo se interrumpía abruptamente en medio de una conversación crucial entre Iván y Alyosha Karamazov. Aquí es donde terminó, dijo Máximo, ofreciéndole una copa. Tuvo un derrame cerebral mientras trabajaba en esta página. Los médicos dijeron que probablemente estaba escribiendo en el momento en que ocurrió. La imagen era dolorosamente poética, una traductora apasionada, cayendo en medio de las palabras que amaba. Sofía sintió un nudo en la garganta. Lo siento mucho, dijo, aceptando la copa. Yo también, respondió él.
Pero hay algo hermoso en ello, ¿no crees? Estar haciendo lo que amas hasta el final. Sofía asintió, comprendiendo perfectamente. Ambos compartieron un momento de silencio, un pequeño homenaje a Elena Volkov y su obra inconclusa. He tomado mi decisión, dijo finalmente Sofía, reuniendo valor. Acepto tu oferta. La sonrisa que iluminó el rostro de Máximo fue como un amanecer, transformando sus facciones usualmente serias en algo radiante. No te arrepentirás, dijo, con una convicción que resultaba contagiosa. Este proyecto cambiará la forma en que el mundo experimenta la literatura traducida. No es solo por el proyecto, admitió ella, sintiendo que debía ser completamente honesta. Es por la oportunidad de trabajar con esto, señaló el manuscrito. De ser parte de completar algo tan hermoso y significativo. Máximo asintió, comprendiendo. Te entiendo perfectamente, dijo, y por la forma en que la miraba, Sofía supo que era cierto. Para mí también es personal. No se trata solo de negocios o tecnología. Se acercó a la ventana, contemplando Barcelona iluminada por las luces del atardecer. ¿Sabes? Cuando mi madre murió, sentí que había perdido mi conexión con España, con esta parte de mí, continuó, hablando más para sí mismo que para ella. Venía por obligación, por asuntos legales, nunca por placer. Hasta esta semana. Se volvió hacia ella, y había algo vulnerable en sus ojos que Sofía no había visto antes. Hasta que te escuché hablar ruso en medio de un vestíbulo de hotel, ofreciéndome té como si fuera lo más natural del mundo. El corazón de Sofía dio un vuelco. Había pasado los últimos días intentando convencerse de que la atracción que sentía era unilateral, que para Máximo ella era solo una pieza valiosa para su proyecto. Pero la forma en que la miraba ahora dejaba poco lugar a dudas. Fue solo té, dijo, intentando aligerar el momento con humor. Fue mucho más que té, respondió él, acercándose un paso. Fue reconocimiento. Buscó la palabra adecuada, encuentro. La palabra flotó entre ellos, cargada de significado. En ruso, estrecha, encuentro, tenía connotaciones casi místicas en la literatura, el momento en que dos almas destinadas a conocerse finalmente se cruzan. Máximo, comenzó ella, sintiendo que debía aclarar algo importante. Quiero que sepas que acepto este trabajo por sus méritos, no por, hizo un gesto entre ambos, lo que sea que está pasando aquí. Él asintió, apreciando su franqueza. Lo sé. No te habría ofrecido el puesto si no creyeras sinceramente que eres la persona más cualificada, hizo una pausa, sosteniendo su mirada. Pero sería deshonesto si negara que también me siento atraído por ti, Sofía. Como persona, como mujer. La honestidad directa era refrescante. No había juegos, no había subterfugios. Solo la verdad, expuesta con la misma claridad con que discutían sobre literatura rusa. Yo también me siento atraída por ti, admitió ella, decidiendo igualar su franqueza. Pero tengo miedo de que esto complique todo. El trabajo, el proyecto de tu madre. O quizás lo enriquezca, sugirió él. Quizás esto sea exactamente lo que el universo tenía planeado. Sofía no pudo evitar sonreír. ¿El pragmático hombre de negocios cree en los planes del universo? El pragmático hombre de negocios también es hijo de una romántica española y un fatalista ruso, respondió él con una sonrisa. Algunas cosas se llevan en la sangre. Dio otro paso hacia ella, quedando a una distancia donde podía sentir el calor de su cuerpo. Te propongo algo, dijo. Separemos las cosas. Por un lado, nuestro acuerdo profesional, con contratos y términos claros. Por otro, esto, hizo un gesto entre ambos, que avanzará a su propio ritmo, sin presiones ni expectativas. La propuesta era sensata, madura. Exactamente lo que Sofía necesitaba escuchar para calmar sus temores. Me parece justo, asintió. Bien, dijo él, y la intensidad de su mirada hizo que Sofía contuviera la respiración. En ese caso, ¿puedo besarte ahora? Fuera del horario laboral, por supuesto. El humor inesperado la hizo reír, rompiendo la tensión. Y en esa risa, en ese momento de alegría compartida, supo que estaba perdida.
En el mejor sentido posible. Sí, respondió, simplemente. Máximo acortó la distancia entre ellos con un solo paso. Sus manos enmarcaron el rostro de Sofía con una delicadeza sorprendente para un hombre de su tamaño y presencia. Y cuando sus labios se encontraron, fue como si dos idiomas diferentes finalmente encontraran una traducción perfecta, sin pérdidas, sin malentendidos, solo pura comprensión. El beso fue suave al principio, casi reverente, para luego profundizarse con una intensidad que dejó a Sofía sin aliento. Cuando finalmente se separaron, ella mantuvo los ojos cerrados un momento más, saboreando la sensación. Murmuró Máximo contra sus labios. Sofía reconoció los versos de Pasternak al instante. La caída de ambos, el fin de ambos. Y pasión, y pasión. Tradujo, abriendo los ojos para encontrarse con su mirada. Siempre has sido tú quien traduce mis palabras, dijo él con una sonrisa. Quizás estábamos destinados a esto desde el principio. Sofía no sabía si creer en el destino. Los personajes de sus amadas novelas rusas luchaban constantemente contra él, a veces sucumbiendo, a veces triunfando. Pero en este momento, con Barcelona brillando bajo ellos y el manuscrito de Elena Volkov como testigo silencioso, sintió que tal vez, solo tal vez, algunos encuentros estaban escritos en un idioma más antiguo que cualquiera que los humanos pudieran traducir. Tal vez, concedió, permitiéndose por una vez la posibilidad de lo extraordinario. O tal vez solo tuviste suerte de que me tocara limpiar la recepción esa mañana. Máximo rió, un sonido rico y profundo que Sofía decidió que quería escuchar mucho más a menudo. Sea destino o casualidad, dijo, tomando sus manos entre las suyas, estoy agradecido. Y mientras el sol de Barcelona se ponía sobre ellos, bañando la habitación en tonos dorados y anaranjados, Sofía pensó en lo extraño y maravilloso que era el mundo. Como un simple en un vestíbulo de hotel podía cambiar el curso de dos vidas. Como las palabras, en cualquier idioma, tenían el poder de unir lo que la circunstancia había separado. Como si hubiera leído sus pensamientos, Máximo añadió en un susurro. Y por primera vez, Sofía no necesitó traducir. Algunas frases trascendían todos los idiomas, resonando directamente en el corazón. La sala de conferencias del Hotel Arts Barcelona estaba repleta. Editores, traductores, académicos y entusiastas de la literatura ocupaban cada asiento disponible, mientras afuera, la ciudad resplandecía bajo el sol de mayo. En el estrado, Sofía Durán ajustaba el micrófono, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. A su lado, Máximo permanecía sereno, con aquella presencia tranquila que siempre había admirado. Bienvenidos a la presentación oficial de los hermanos Karamazov, edición completa Elena Volkov, comenzó Sofía, su voz clara y confiada. Un proyecto que comenzó como un acto de amor de una madre española por la literatura rusa y que hoy se completa gracias a la visión de su hijo y a la tecnología que ha revolucionado el mundo de la traducción literaria. Mientras hablaba, sus ojos recorrieron la audiencia hasta encontrar los rostros familiares en primera fila, Lucía, que había dejado el hotel para estudiar administración, Yuri Petrov, cuyo apoyo había sido crucial para el éxito del proyecto, y sus padres, que la miraban con orgullo indisimulado. Habían pasado 2 años desde aquella noche en la suite del hotel cuando Máximo le había mostrado el manuscrito de su madre. 2 años de trabajo intenso, de desafíos, de descubrimientos, y de un amor que había crecido entre ellos tan naturalmente como las palabras fluyen en una buena traducción. El sistema Volklit, continuó Sofía, no reemplaza al traductor humano, sino que sirve como un puente entre culturas, preservando matices que tradicionalmente se perdían en el proceso de traducción. La colaboración entre inteligencia artificial y sensibilidad literaria nos ha permitido completar la obra maestra de Elena Volkov con fidelidad a su estilo y visión. Máximo dio un paso adelante para tomar la palabra, y Sofía notó cómo su anillo de oro brillaba bajo las luces. El mismo anillo que hacía eco al que ella llevaba desde hacía 6 meses, cuando se habían casado en una pequeña ceremonia junto al mar Mediterráneo, con votos pronunciados en 3 idiomas, español, ruso y el lenguaje universal del amor. Este proyecto nació de la pérdida, dijo Máximo, su voz resonando en la sala.
pero se transformó en algo mucho más grande gracias a un encuentro que cambió mi vida. Sus ojos se encontraron con los de Sofía por un instante, compartiendo un entendimiento silencioso que iba más allá de las palabras. Ella instintivamente llevó una mano a su vientre, donde crecía la prueba más tangible de su unión, un pequeño ser que llevaría en sus venas la pasión española y el alma rusa, igual que su padre. El embarazo, descubierto apenas 3 semanas atrás, era todavía su dulce secreto. Sofía planeaba decírselo a Máximo esa misma noche, después de la presentación, como culminación perfecta de este día tan especial para ambos. La conferencia continuó con la demostración del sistema Volklit, que había revolucionado el campo de la traducción literaria. Los asistentes quedaron maravillados al ver cómo la tecnología capturaba no solo el significado literal de los textos, sino también su ritmo, sus matices culturales, sus emociones subyacentes. Y ahora, anunció Sofía, llegando al punto culminante de la presentación, tenemos el honor de presentarles la primera edición impresa de Los Hermanos Karamazov con la traducción completa de Elena Volkov, finalizada con la asistencia de Volklit y revisada exhaustivamente por un equipo de expertos en literatura rusa. Yuri Petrov subió al escenario con un libro encuadernado en cuero rojo, idéntico al manuscrito original pero completo, perfecto. Lo entregó a Máximo con una reverencia sutil, un gesto de respeto hacia lo que aquel objeto representaba. Máximo lo sostuvo con cuidado, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Y para él, lo era. Mi madre solía decir que los libros son puentes, dijo, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. Puentes entre culturas, entre corazones, entre vidas. Hoy completamos el puente que ella comenzó a construir hace tantos años. Abrió el libro y leyó un pasaje en ruso, y luego el mismo fragmento en la traducción española de su madre. La belleza de ambas versiones arrancó murmullos de apreciación entre el público. Este libro es su legado, continuó. Pero también es el comienzo de algo nuevo. Mientras la presentación llegaba a su fin y comenzaban las preguntas del público, Sofía reflexionó sobre el extraordinario camino que la había llevado hasta este momento. De limpiadora de hotel a directora del departamento lingüístico de Volktech. De mujer solitaria que escapaba a mundos de papel a esposa enamorada con un futuro brillante abriéndose ante ella. De traductora frustrada a pieza clave en una revolución literaria. Todo porque un día, un ruso había pedido té y ella había entendido su idioma. Horas más tarde, cuando la euforia de la presentación exitosa comenzaba a asentarse, Sofía y Máximo regresaron a su apartamento con vistas al Mediterráneo. Aquel espacio que habían creado juntos, fusionando sus mundos, libros rusos y españoles compartiendo estanterías, tecnología de vanguardia conviviendo con antigüedades heredadas de la familia de Elena. Fotografías de Moscú y Barcelona entrelazadas en las paredes. «Has estado radiante hoy», dijo Máximo, sirviéndole un vaso de agua mientras ella se quitaba los zapatos de tacón. Todos estaban impresionados con tu presentación. Estaba inspirada, sonrió ella. Es fácil hablar con pasión cuando realmente crees en algo. Se acercó a él y tomó su rostro entre sus manos, sintiendo la familiar calidez de su piel. Tengo algo que decirte, susurró. Máximo la miró con curiosidad, notando algo diferente en su expresión. ¿Qué ocurre? Sofía tomó su mano y la guió hasta su vientre, todavía plano pero lleno de promesas. Estamos escribiendo un nuevo capítulo, dijo suavemente. Uno que no necesitará traducción. Vio cómo la comprensión iluminaba los ojos de Máximo, seguida de una oleada de emociones tan intensas que por un momento pareció incapaz de hablar. Alegría, asombro, incredulidad, amor, todo cruzó su rostro en una sinfonía de sentimientos puros. «¿Estás?» comenzó, su voz apenas un susurro. «Sí», confirmó ella. 3 meses, según el médico. Nuestro pequeño milagro llegará en invierno. Máximo la envolvió en un abrazo tan gentil como apasionado, como si temiera lastimarla pero no pudiera contenerse. Cuando se separaron, Sofía vio lágrimas en sus ojos. Mi madre siempre dijo que los mejores regalos de la vida vienen cuando menos los esperas, murmuró él, apoyando su frente contra la de ella. Tenía razón, como siempre. Creo que le habría gustado esto, dijo Sofía.
vernos completar su trabajo, formar una familia, unir sus dos mundos. No tengo duda, asintió Máximo. De hecho, se separó brevemente para buscar algo en el bolsillo interior de su chaqueta. Quería darte esto hoy, después de la presentación. Ahora parece aún más apropiado. Era un sobre, y dentro había una carta manuscrita. Sofía la reconoció inmediatamente como la caligrafía de Elena Volkov. La encontré ayer, entre sus papeles, explicó Máximo. Es una carta que nunca envió, dirigida a su futuro nieto o nieta. Con manos temblorosas, Sofía desdobló el papel amarillento. Estaba fechada 3 meses antes de la muerte de Elena. Para el pequeño o pequeña que algún día leerá estas líneas, comenzaba. No sé si estaré ahí para conocerte, pero quiero que sepas que ya te amo. Tu padre, mi querido Máximo, tiene el corazón más grande que he conocido, aunque a veces lo esconde bajo capas de pragmatismo ruso. Sé que encontrará a alguien digno de ese corazón, alguien que comprenda la poesía de su alma, que pueda leer entre líneas como solo los verdaderos amantes de las palabras saben hacer. Y de esa unión, nacerás tú, mi amor. Mitad español, mitad ruso, completamente maravilloso. Te dejo mi amor por los libros, por los idiomas, por los puentes invisibles que conectan corazones a través de las palabras. Cuídalos bien. Con todo mi amor, tu abuela Elena. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía cuando terminó de leer. Era como si Elena hubiera vislumbrado el futuro, como si de alguna manera hubiera sabido que su hijo encontraría a una mujer que compartía su pasión por las palabras rusas. Es como si nos hubiera visto, susurró Sofía, acariciando el papel con reverencia. Como si hubiera sabido. Tal vez lo sabía, respondió Máximo, abrazándola por detrás y apoyando sus manos sobre el vientre que albergaba su futuro. Mi madre siempre tuvo una intuición especial para estas cosas. Solía decir que hay historias que están escritas mucho antes de que ocurran. Sofía se giró en sus brazos para mirarlo, sintiendo una oleada de amor tan intenso que apenas podía contenerlo. ¿Crees que nuestra historia estaba escrita así?, preguntó. ¿Que siempre estuvimos destinados a encontrarnos en aquel vestíbulo de hotel? Máximo sonrió, aquel gesto que había aprendido a amar con cada fibra de su ser. Creo que algunos encuentros son inevitables, respondió. Como dice Tolstoy, es asombroso cómo completo es el delirio de que la belleza es bondad. Estás mezclando tus citas, rió Sofía, reconociendo el pasaje de Ana Karenina. Esa no tiene nada que ver con el destino. Pero tiene que ver con nosotros, respondió él, acariciando su mejilla. Con cómo te vi aquella primera mañana, hermosa en tu uniforme azul, y supe instintivamente que había bondad y profundidad en ti. La besó entonces, con aquella mezcla perfecta de ternura y pasión que había caracterizado su relación desde el principio. Un beso que hablaba de promesas cumplidas y de otras aún por cumplir. Cuando se separaron, Sofía apoyó su cabeza en el pecho de Máximo, escuchando el latido constante de su corazón. ¿Sabes qué es lo más asombroso?, murmuró. Que todo comenzó con un simple té. Un té que ofrecí en ruso a un extraño que parecía perdido. No estaba perdido, corrigió él con suavidad. Estaba exactamente donde debía estar. Esperándote. Y mientras el sol se ponía sobre Barcelona, bañando su hogar compartido en tonos dorados y anaranjados, Sofía pensó en lo extraordinario que era el amor. Cómo trascendía idiomas, clases sociales, circunstancias. Cómo unía lo que parecía imposible de unir. Como una buena traducción, el amor no siempre era literal ni perfecto. Pero cuando capturaba la esencia verdadera, cuando preservaba el alma de lo que traducía, creaba algo más hermoso que la suma de sus partes. Y eso era exactamente lo que habían encontrado, una traducción perfecta del lenguaje universal del corazón.